a ver el laboratorio número 8. La próxima semana es el tercer receso universitario, por lo tanto tienen una semana libre. A la semana siguiente vamos a hacer el último laboratorio. Todavía no sé de qué va a ser porque va a depender de la materia que tengan en cátedra. Y luego vamos a hacer la prueba y ya con eso estaríamos listos con el laboratorio. O sea, queda súper poquito en este tiempo. ¿Ya? Lo otro importante es que voy a tratar de mañana, ojalá más tardar, tenerles las notas de la prueba junto con la pauta para que también puedan revisar. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Voy a tratar, si no, a la vuelta del receso sí o sí va a tener que estar listo eso. ¿Ya? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien. Vamos a comenzar entonces. Bueno, este laboratorio es el laboratorio número 8 y habla sobre los circuitos eléctricos. Esa es la clase del día de hoy. En general, los objetivos son identificar las características de un circuito, tanto en serie, en paralelo, y además calcular la resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Bueno, eso lo vamos a ver en el camino. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es simplemente una conexión entre una fuente de poder y algún artefacto electrónico, ¿cierto?, que tenga una cierta resistencia. Recordemos que la palabra resistencia significa resistirse a la corriente. Por lo tanto, un material que tenga mucha resistencia se opone a que pase corriente por él, y por lo tanto la intensidad de corriente eléctrica es menor. ¿Qué era la corriente eléctrica? ¿Cierto? El movimiento de carga eléctrica por un conductor, en este caso por estos alambres que son alambres de cobre. En este caso la resistencia estaría apoyada por esta ampolleta que está acá. Y luego tenemos ¿cómo se llama? Esta fuente. Espérenme un ratito. Y ahora sí. Ahora, esta fuente de poder puede ser una pila, puede ser una batería, una fuente de poder. Lo importante es que genere una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es como la energía necesaria para yo poder desplazar la cantidad de carga eléctrica alrededor de este conductor. ¿Cierto? Este dibujo que está acá representa un interruptor, que es quien ayuda a conectar o desconectar el circuito, porque para que el circuito funcione, todo tiene que estar conectado. Al estar desconectado no hay un puente para que pueda circular la carga eléctrica, pero una vez que se conecta ya empieza a circular corriente eléctrica y por lo tanto el foco de la ampolleta se prende. ¿Sí? Bien. Estas son las características que tiene que tener un circuito, un cable de cobre, la batería, que puede ser una pila, una batería, la batería de auto, qué sé yo, la bombilla o resistencia, y el interruptor. No necesariamente tiene que estar el interruptor siempre, pero está. Nosotros vamos a trabajar con esta animación el día de hoy, ya este programa, que se los voy a mandar por el chat para que lo tengan ahora. ¿Cierto? Algunos ya lo conocen, porque lo vieron el año pasado en el colegio, ¿ya? Que es esto que está acá. Y bueno, ahí les voy a enseñar cómo se utiliza directamente, ¿ya? Bueno, un circuito tiene como base fundamental la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que relaciona el voltaje que tiene un cierto material, o la diferencia de potencial que tiene un cierto material, con su intensidad de corriente eléctrica. Y R vendría siendo la resistencia, ¿ya? No todos los materiales tienen, por ejemplo, resistencia constante, pueden variar, va a depender del material, y hay materiales que no son ómnicos, o sea que no se cumplen o no rigen la ley de Ohm. Pero nosotros vamos a trabajar con materiales que sí son ómnicos, ¿ya? O sea que cumplen con la ley de Ohm, porque todos los materiales que no son ómnicos se los vamos a dejar para aquellos que vayan a estudiar en ingeniería eléctrica o electrónica, en donde sí van a haber circuitos mucho más difíciles que esto. Esto es lo básico de lo básico, ¿ya?
Recordemos que la diferencia potencial o voltaje se determina con la letra V, que se mide en volts, la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes, y la resistencia eléctrica, que se mide en ohm, ¿cierto? A este circuito que está acá se le llama circuito simple, y es simple porque simplemente está compuesto por una batería, una ampolleta o resistencia y alambres, y nada más, ¿ya? Sin embargo, hay circuitos que tienen más de una ampolleta, y ahí es cuando cambia la forma del circuito y deja de ser simple y pasa a ser un circuito compuesto, como por ejemplo un circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es un circuito en el cual la corriente eléctrica circula de igual manera por todas las resistencias que hay en él. Particularmente, ¿cómo yo puedo saber si están en serie? Por la conexión que hay. Si ustedes se fijan bien, esta ampolleta tiene esta parte de abajo y esta parte de arriba. Podríamos suponer que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, el positivo se conecta con el negativo. Él con él. Entonces, si este cable se conecta en la parte de abajo, el otro se tiene que conectar con la parte de abajo del otro alambre, o sea, de la otra ampolleta, y así sucesivamente hasta llegar acá. ¿Sí? Eso es un circuito en serie. Vamos a ver ahora con la animación cómo podemos crear este circuito en serie. Por ejemplo, voy a colocar la batería. Para esto simplemente le hago un clic y lo arrastro hacia la pantalla. Luego coloco un cable, ¿cierto? Lo puedo alargar, lo puedo achicar. Voy a colocar un cable hacia abajo, ¿cierto? Luego un cable acá. Y ahora voy a colocar una ampolleta acá, ¿cierto? Voy a colocar un cable y ahora, fíjense, pues, esta parte tiene que estar conectada con otra ampolleta con la parte de abajo, para que sea en serie. Ahí. Entonces ahora voy a cerrar el circuito colocando este alambre acá, coloco este alambre acá, y ahora coloco un cable que una S con S. Y si se dan cuenta, se encendió nuestro circuito, ¿cierto? Si ustedes colocan acá donde dice valores, les van a marcar los valores que tienen de resistencia ambas ampolletas. Veamos algunas características de este circuito en serie. Vamos a partir con el amperímetro. Este es un amperímetro, o sea, un instrumento que mide amper, que mide corriente. Si yo lo arrastro hasta la batería, voy a saber cuánta corriente hay acá. 0,45. O sea que este circuito tiene 0,45 amperes de total, o sea, una intensidad total. Pero si yo le coloco el amperímetro en la primera ampolleta, se van a dar cuenta que también marca 0,45 amperes. Y si la coloco en la segunda ampolleta, se van a dar cuenta que también marca 0,45 amperes. Por lo tanto, una característica importante que tiene un circuito en serie es que todas las corrientes eléctricas, considerando la total, son todas iguales. ¿Y eso es por qué? Porque la circulación de corriente se da en todo el circuito de igual forma. Sin embargo, si yo quisiera ahora medir la diferencia potencial, tomo el voltímetro, ¿ya? El voltímetro tiene dos burners, uno positivo y uno negativo. Entonces yo no puedo, por ejemplo, colocar este acá y el otro ahí mismo, porque no me va a marcar nada. Tiene que ir en el otro burner y ahí tengo 4,5 volts. Fíjense que la pura ampolleta tiene 9 volts, pero él no tiene 9 volts, tiene 4,5, tiene la mitad del 9. Y si lo coloco en el otro, también marca 4,5. Pero la suma entre el 4,5 de él con el 4,5 de él me da los 9. O sea, aparentemente la suma de los voltajes de cada una de las ampolletas me tiene que dar como resultado el voltaje total del circuito. ¿Sí? La pregunta es, ambos tienen el mismo voltaje, solo que y la suma me da el voltaje total. Pero ¿existirá alguna diferencia? Entonces, por ejemplo, a él le voy a aumentar la resistencia hasta los 30 volts. Aumenté la resistencia acá, entonces algo pasó con la resistencia total del circuito. Aparentemente aumentó la resistencia total porque antes tenía 10 y 10, 20, ahora tengo 30 y 10, 40. Y por ende, si aumentó la resistencia, debería haber menos corriente. Y si se fijan bien, efectivamente ahora tenemos menos corriente, porque antes eran 0,45, ahora son 0,22. Pero las ampolletas también tienen 0,22 amperes. O sea, si baja el amperaje de una cosa, baja el amperaje de todo el circuito. Porque el amperaje o la corriente eléctrica son todas iguales en el circuito.
Veamos si se sigue cumpliendo que la suma de los voltajes me da el voltaje total. Entonces voy a colocar este acá, y me da 2,25. Y si coloco este acá, me da 6,75, cuya suma me da 9. O sea, efectivamente la suma de los voltajes me da el voltaje total. La pregunta del millón es, ¿por qué esta ampolleta tiene más voltaje que la otra? Y la respuesta es muy sencilla, por la resistencia. Él tiene mayor resistencia a la corriente. Por lo tanto, él debería tener menos corriente que la otra. Pero como es un circuito en serie, por ambas pasa la misma corriente. ¿Eso qué significa? Que para que pase la misma corriente, necesito aumentar el voltaje. Por eso es que él recibe más voltaje que él. ¿Para qué? Para que la distribución, o sea, para que el paso de corriente sea el mismo para ambos. ¿Ya? En pocas palabras, el que tiene más resistencia, el que es más regalón, es el que recibe mayor voltaje. Pero la suma me da el total. ¿Qué pasa si se apagara una de las ampolletas por alguna razón? No sé, pues se quemó o se cortó el circuito. Fíjense que se apagan todas. ¿Por qué? Porque esto, al ser un circuito en serie, al cortarse una, se corta el circuito completo. Y por lo tanto, si se corta una, se cortan todas. ¿Conocen ustedes algún sistema en la vida real, ya que tienen calle, en la vida real, en donde si se corta una ampolleta, se cortan todas? ¿Conocen algún sistema que cumpla con esa característica? Nadie. ¿En qué les falta calle? A ver, alguien respondió por el chat. Algunas luces de Navidad, muy bien. Las luces de Navidad tienen ese problema, que si se corta una, se cortan todas. Y uno tiende a pensar que las luces se quemaron todas. Y no, posiblemente se quemó una. Y al quemarse una, las otras no se quemaron, sino que el circuito se cortó y por lo tanto ya no van a prender. Y así es como para yo poder arreglar eso, tengo que sacar una por una hasta ver cuál es el problema. Actualmente son desechables, así que compramos otras. Pero antiguamente lo que hacían los padres era buscar una por una hasta encontrar cuál era la mala y cambiar la ampolleta. Esa es la realidad de los circuitos en serie. Pregunta, ¿se entendió cuándo es un circuito en serie? ¿Y qué características tiene? Sí, profe. ¿Eh? Bien. Bueno, en general, aquí están las fórmulas. Como habíamos dicho, la intensidad total es la suma de todas las intensidades y el voltaje total, o sea, perdón, la intensidad total es igual para todas, el voltaje total son la suma de los voltajes. Eso es C. Sin embargo, existe un concepto que se llama la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en el fondo es como tomar todas las resistencias y formar una sola. Y a eso se le llama resistencia equivalente o resistencia total. Y en serie, para yo calcular esta resistencia total, lo único que tengo que hacer son sumar las resistencias. ¿Ya? De ahí viene la idea. De hecho, cuando yo aumenté una, lo que hice fue sumarla, porque en el caso en serie pasa eso. ¿Ya? La resistencia total aumenta. ¿Por qué? Porque se suman las resistencias. Pero también hay otro tipo de conexión, que es la conexión en paralelo. La conexión en paralelo se da cuando yo tengo una circulación de corriente y la corriente se encuentra con una bifurcación, o sea, tiene que tomar dos caminos. Pero como la corriente no va a preferir un camino, va a tener que separarse en dos partes que no necesariamente son iguales y va a pasar por las dos ampolletas, por algo, ambas van a prender igual. Y una vez que llegan a este punto en común, se van a juntar y van a volver a pasar por la batería. Acá pasa algo contrario. Para que estén en paralelo se tiene que conectar el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Sí o sí. ¿Ya? De hecho, no sé si alguien ha pasado corriente de un auto a otro usando cables, ¿cierto? Utilizan esos cables como uno con negro y el otro con rojo, entonces uno conecta
negativo con negativo, positivo por positivo, y así puede entregar corriente eléctrica, ¿ya? Se hace de esa forma porque para que no se queme el sistema tiene que estar en paralelo para que el voltaje de una batería sea la misma que para la otra. Se entregue y se suministre lo mismo, la misma cantidad de energía. En esos casos hay no es un error, pero es un mal concepto, que es que el negro está asociado al negativo. Entonces tú vas a colocar el rojo en el negativo y ¡no! El rojo es para el negativo, para el positivo. Y no, pues, si son cables de cobre. No tienen una clasificación para decir, no, este tiene que para el positivo, este para el negativo. No, funcionan igual. Lo que pasa es que los colores son para entender que esta parte que viene del cable rojo se tiene que conectar con el mismo signo del otro, ¿cachai? Entonces, si yo conecté el cable rojo al positivo, el otro extremo tiene que estar al positivo. Si conecté el cable negro al negativo, lo tengo que conectar el otro al negativo. Pero lo podría hacer al revés y va a funcionar igual. Porque el cable o el color no tiene relación con el que sea positivo o negativo. Los cables son neutros. ¿Ya? ¿Qué características tiene un circuito en paralelo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un circuito en paralelo de la misma forma. Entonces vamos a colocar la batería, ¿cierto? Vamos a colocar el cable. De acá vamos a sacar otro cable hacia abajo. De acá vamos a colocar otro cable. Y aquí vamos a tener cuidado. Vamos a colocar un cable hacia arriba. Un cable hacia abajo. ¿Cierto? Estos dos están unidos, en pocas palabras. Y de aquí vamos a colocar una ampolleta acá y una ampolleta acá. ¿Sí? Entonces una tiene que estar conectada ahí y la otra tiene que estar conectada ahí. Entonces ahora de cada una va a salir un alambre, ¿cierto? Los cuales se van a juntar en un mismo punto. O sea, este se va a juntar acá y este se va a juntar acá. Y ahora de acá, ¿cierto? Va a salir va a salir un cable. Y ahora conecto este con este y obtenemos el circuito en paralelo. ¿Ven? Voy a colocar los valores. Voy a medir la diferencia potencial. Entonces quiero que se fijen que acá tengo de la batería, son 9 volts. De la ampolleta, fíjense que voy a colocar esta acá y esta acá, también me da 9 volts. Voy a hacerlo al revés acá, para que se den cuenta que lo único que va a ocurrir es que el valor va a ser negativo. ¿Cierto? Porque esto también está conectado a ciertos puntos específicos. Pero el negativo no lo vamos a considerar. Entonces, cada uno tiene 9 volts. Entonces, curiosamente, en paralelo, lo que sí son iguales son los voltajes. Y es lógico, porque el extremo de esta ampolleta, este extremo, está conectado a este extremo de la batería, y el mismo extremo de la otra ampolleta también es conectado al mismo extremo de la batería. Y así con el otro. ¿Ya? Por eso es que se suministra la misma cantidad de voltaje en cada uno. O sea, ni siquiera se suministra, sino que se entrega el mismo valor. ¿Qué pasa con la corriente? Como la corriente se bifurca y se separa, obviamente aquí las corrientes no son iguales. Veamos la corriente total. La corriente total acá son 1,8 amperes. Acá son 0,9 amperes y acá son 0,9 amperes. O sea, 0,9 más 0,9 son 1,8, que es el total. O sea que en paralelo, la suma de las corrientes me da la corriente total. ¿Ya? Y ahora los voltajes son todos iguales. ¿Qué pasa si yo aumentara el valor de la resistencia de 1? ¿Ya? O sea, uno podría pensar, entonces ahora aumentó la resistencia total. ¿Cierto? Antes de corriente era 1,8. Ahora es 1,20. ¿Cierto? Y si se dan cuenta, acá tenemos 0,9 y 0,3. La suma me sigue dando 1,2. O sea, se vuelve a cumplir. En este caso, ¿por qué el que tiene más resistencia tiene menos corriente? Porque ahora se cumple, como es el mismo voltaje, se cumple el tema de que mientras más resistencia tenga, menos corriente tiene que tener sobre él. Y si corto una de las ampolletas, la otra sigue encendida. ¿Por qué? Porque como son dos sistemas prácticamente independientes uno del otro, si se corta uno, la corriente ahora va a decir, ya no puedo pasar para allá, entonces paso todo por acá. Y por lo tanto acá va a pasar ahora toda la corriente.
¿Ya? ¿Por qué son 0,9? Fíjense que la corriente total bajó. Claro, porque ahora tengo una resistencia menor. Tengo ahora 10 ahora. ¿Ya? De esa manera, entonces, tengo circuitos en paralelo. Y de eso se trata los circuitos específicamente. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien, Vicente. Diego, ¿entendiste? Ya, perfecto. Bueno, matemáticamente el voltaje total son todos iguales, la corriente total es la suma de las corrientes, pero aquí se da algo distinto. ¿Cómo se calcula la resistencia total en un circuito? La verdad es que la resistencia total en un circuito ya no se calcula como antes, ya no es la suma, sino que es la suma pero de los recíprocos, o sea, del inverso, multiplicativo. Entonces, 1 partido por la resistencia total o equivalente es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 más 1 partido por la resistencia 3 y así cuántas resistencias hayan en el circuito. ¿Ya? Y bueno, también está la conexión mixta que no la vamos a utilizar, pero la conexión mixta es simplemente un circuito que está compuesto por una en paralelo y por serie. Hay una mezcla entre paralelos y series dentro del circuito. De hecho, estos dos están en paralelo, pero con él están en serie. Porque si yo junto estos dos serían uno solo, que es como está al lado de la otra, están en serie. Pero es un circuito que no se va a estudiar por lo menos en el laboratorio. Entonces pongan atención lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar este dibujo, vamos a calcular lo que nos pide acá, y luego vamos a utilizar la animación para comprobar nuestros resultados. ¿Ya? En este caso particular tenemos un circuito donde la batería vale 50 volts y las resistencias son de 15, 55 y 30. Si ustedes se dan cuenta que aparece un 0 y es porque hay un interruptor. ¿Ya? Entonces el interruptor en este caso no juega nada, su resistencia no juega ningún juego, en pocas palabras. Esto es un circuito en serie. Como está en serie, para calcular la resistencia equivalente o total, simplemente se suman todas las resistencias. En este caso tenemos 15 ohm, tenemos 55 ohm y tenemos 30 ohm. Y 15 más 55 más 30 me dan 100 ohm. Y con eso tenemos la resistencia total. ¿De qué nos sirve? Porque la ley de Ohm, que dice que el voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia total, yo puedo despejar de acá la intensidad total. Porque la resistencia total que está multiplicando va a pasar dividiendo. El voltaje total me da la batería, que son 50, y la resistencia total me lo da la fórmula que había calculado, que son 100. Por lo tanto, la intensidad total vale 0,5 amperes en este ejercicio. Pero si la intensidad total vale 0,5, significa que la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3 también valen 0,5, ya que todas las intensidades de corriente son iguales. ¿Sí? Ahora bien, nos piden el voltaje en cada resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo calculo el voltaje acá? Usando la misma ley de Ohm. O sea, el voltaje es intensidad por resistencia. En este caso, la intensidad de él vale 0,5 porque son todas iguales, pero su resistencia vale 15. Entonces, 0,5 por 15 son 7,5 volts. Acá, para calcular el voltaje, simplemente hago 0,5, que es la intensidad, que son todas iguales, por 55, que es su resistencia. Y 0,5 por 55, eso me da 27,5 ohm. Y acá el voltaje van a ser los 0,5 por los 30, que me da 15 ohm. Si usted suma 15 más 27,5 más 27,5 más 7,5 les da los 50 volts que teníamos de batería. Y así como fui capaz de calcular todo lo que yo sé del circuito. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevar esto a la animación y ver si calza con los valores que nosotros
Entendí. Omar López. ¿Cómo me decís eso? Te lo enseñé el año pasado nomás. Desubicado. Menos mal que no vemos circuitos mixtos, profe. Llorones. Ya. Veamos. Voy a colocar la batería acá. La voy a levantar. La voy a poner ahí. Más o menos para que me salga algo similar. Voy a colocar el cable. Del cable, otro cable. En este cable vamos a colocar la resistencia. En este caso usamos esa resistencia y no la ampolleta. Da lo mismo igual. Luego colocamos el otro cable. Luego, no voy a colocar un interruptor. Voy a colocar directamente el alambre. Voy a colocar la otra resistencia. Luego voy a colocar acá el cable. De aquí voy a colocar otro cable. Y aquí voy a colocar la otra resistencia. Y ahora voy a colocar otro cable. Lo voy a estirar y ahora voy a conectar esto. Y ahí tengo lo que tengo acá. Voy a colocar los valores y los voy a cambiar. La ampolleta tiene 50 volts, entonces los voy a aumentar acá abajo. 50. Luego acá tenemos 15. Los voy a aumentar a 15. Ahí está. Este tiene 55. Y este tiene 30. Y ahí está. Entonces veamos. Primero calculamos los voltajes. Veamos si nos dan coincidentes. Si coloco este acá y este acá, 7,5 volts. Si se dan cuenta apareció negativo, es porque la polaridad está al revés, ¿no? Si coloco este acá y este acá, tenemos 27,5, que es el que nos dio acá. Y si lo hago acá, me dio 15, que es lo que nos dio acá. La corriente total nos debería haber dado 0,5. Y si lo coloco acá, son 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5. O sea, efectivamente fui capaz de calcular la corriente y los voltajes de manera eficiente. Entonces compruebo que lo que hice con la teoría efectivamente daba como resultado. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Pongan... ¿Cómo se llama? Sáquenle una foto. ¿Sí? ¿Le sacaron foto? No podéis tener esa mentalidad, Omar. Si... ¿Qué me va a decir? Lo mismo el otro año cuando estoy en cálculo... No creo que llegues, pero ya, cálculo 2 y... Ah, pero es que cálculo 1 lo vi el año pasado. No, po. Ahí sí que fuiste en la guerra. Es que con esa actitud no baja. No si confío. No si de más llegáis lejos, po. De más llegáis a la playa. A ver si te tengo fe. ¡Ya! Veamos el otro ejercicio. No, Vicente, no hago mecánica clásica. De hecho, no creo que haga más laboratorio. De hecho, no creo que haga laboratorio el otro semestre. Nunca hago. Dice, calcular la resistencia equivalente del circuito eléctrico y la intensidad de corriente en cada resistencia eléctrica. Si se dan cuenta, este es un circuito en paralelo. Ojo, esta es una resistencia, esta es la batería. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia total acá? Entonces vamos a hacer lo mismo. La resistencia total es 1 partido por la resistencia total igual a 1 partido por la resistencia 1, que vale 10, más 1 partido por la resistencia 2, que vale 20, más 1 partido por la resistencia 3, que vale 50. Sumo, entonces
1 dividido en 10 más 1 dividido en 20 más 1 dividido en 50. Y eso da 0,17. Entonces ahora la resistencia total es simplemente 1 partido por 0,17, porque este 0,17 va a pasar dividiendo al RT y el RT va a pasar multiplicando al otro lado. Entonces si yo hago 1 dividido en 0,17, aproximadamente estos son 5,88 ohms. ¿Sí? Con la resistencia total y usando la misma ley de Ohm, puedo calcular la intensidad total. Porque la intensidad total es el voltaje total, que son los 9 volts de la batería, partido por la resistencia total, que son 5,88. Entonces, 9 dividido en 5,88, eso me da 1,53 amperes. Otra cosa que sé son todos los voltajes. El voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, porque como están en paralelo, son todos iguales. Todos valen 9 volts. Por ejemplo, acá, ¿cómo puedo encontrar la intensidad de este? Simple, porque la intensidad es voltaje partido por resistencia. El voltaje de él son 9 y su resistencia son 10. Eso me da 0,9 amperes. Acá la intensidad sería el voltaje, que también son 9, partido por su resistencia, que son 20. Y 9 dividido en 20 son 0,45 amperes. Y acá la intensidad sería el voltaje, que son 9, con su resistencia, que son 50. Y 9 dividido en 50 da 0,18 amperes. Si yo sumo 0,9 más 0,45 más 0,18, eso me da los 1,53 amperes de la intensidad total. Y así es como pude determinar todo lo que me están pidiendo para este circuito. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comparar esto con la animación y vamos a ver si realmente funciona. Entonces voy a borrar todo esto. Este va a estar un poco más largo de hacer. Voy a colocar la batería. De la batería voy a sacar un cable hacia arriba. Voy a sacar un cable hacia abajo. Hacia el lado, hacia el lado. Un cable hacia abajo. Voy a colocar la resistencia. Y ahora el cable acá. No tiene para qué salirles tan perfecto. Ojo con eso. Entonces ahora voy a colocar un cable acá. Un cable acá. Un cable acá. Un cable hacia abajo. La resistencia. O la ampolleta. Pueden usar cualquiera de las dos. Y ahora uno la resistencia con el cable acá abajo. Y ahora hago lo mismo. Coloco acá. Coloco acá. Voy a colocar el tiro esto acá. Ahí al medio. Y ahora lo uno con los cables. Yo coloco un cable acá. Y coloco un cable acá. Listo. Y ahí tenemos el circuito en paralelo. Voy a colocar los valores para hacer los cambios. Este tiene 9, este tiene 10, este tiene que tener 20. Y este tiene que tener 50. Listo. Entonces veamos. Lo primero que calculamos fue la intensidad total. Si la coloco acá, me dio 1,53, que efectivamente era lo que nos dio de intensidad total. Si coloco la intensidad acá, me dio el 0,9. Si lo coloco acá, me dio el 0,45. Y si lo coloco acá, me dio el 0,18. Súper bien. Y vamos a comprobar si los voltajes realmente son todos iguales. Entonces vamos a colocar la diferencia potencial acá. Recuerden que si sea negativa es porque está al revés, ¿no? Así que se considera el valor absoluto. 9. Acá. 9. Y acá. 9. Así que efectivamente esto está en paralelo, como les había dicho. Y eso ha sido el laboratorio, mejor dicho, la clase del laboratorio del día de hoy. Sáquenle una foto. Para lo que van a tener que hacer ahora van a necesitar esta información. Y como el video igual se demora un poco en descargarse, entonces mejor que lo tengan.
¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a construir dos circuitos. Un circuito en serie con 4 resistencias o ampolletas, y por ende van a tener que calcular todas las corrientes, todos los voltajes, la resistencia total, y van a crear un circuito en paralelo con 3 resistencias o ampolletas, y van a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Luego lo van a llevar a la animación, o lo pueden hacer al revés, primero lo hacen con la animación y después lo calculan, y comparan los resultados teóricos con los supuestos resultados experimentales que nos muestra la animación que tenemos acá, ¿ya? Si es una creación, no creo que sea necesario explicarles que ustedes se tienen que dar los valores que ustedes quieran, ¿ya? Y en base a los valores que ustedes quieran van a poder crear los circuitos. Y como son valores que ustedes quieren y pueden tomar un sinfín de valores, puedo asumir que no me voy a encontrar con los mismos circuitos, bajo ninguna circunstancia, porque la probabilidad es muy baja para que den 2 circuitos iguales, es casi cero. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Entonces, van a la animación, inventan un circuito en serie con 4 ampolletas, le cambian los valores a la pinta de ustedes, van anotando los valores que les va marcando el voltímetro y el amperímetro, luego lo traspasan a su cuaderno, en su cuaderno hacen los cálculos y comparan si dan lo mismo. Y después van a hacer lo mismo en paralelo. Entonces, ¿qué me van a mandar a mí? Una foto de tu cuaderno y una foto de los 2 circuitos que hiciste. Pueden ser fotos pegadas en un Word, pueden ser fotos en usando alguna aplicación en PDF, o las pueden mandar por separado. Da lo mismo. ¿Ya? ¿Hasta cuándo tienen plazo? Entonces mi pregunta es, ¿hasta cuándo ustedes quieren que les dé plazo? Ahí coloquen ustedes una fecha. ¿Ya? Yo digo hasta el domingo de esta semana. Vicente dice el viernes, domingo. Miércoles 14. ¿Estáis locos? Miércoles 14 es receso, no te puedo aceptar nada ahí. Ya, domingo. ¿Está bien el domingo? Sí. Ya, pero el domingo. No quiero que me llegue ningún correo diciendo, profe, no pude terminarlo. Perdiste nomás. ¿Escucharon? No hay drama, profe. Máximo 11:30 de la noche. Mientras que esté en mi correo, está todo perfecto. ¿Ya? Y coloquen en el asunto de qué grupos son, por favor. Si no, no soy adivino. Ojalá, Omar, que no use los mismos del año pasado. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de crear? Que no lo hagan al lote. Que de verdad jueguen con el programa para que se vayan dando cuenta ustedes solo de cosas. Mientras más se dan cuenta, más aprendizaje hay en ustedes. ¿Ya? No tiene por qué quedar ordenado. Es más que nada como la evidencia de que comprobaste lo que te salía en el circuito. Y el circuito puede ser, da lo mismo. Mientras esté en serie, todo bien. Lo mismo que en paralelo. Pueden seguirse de los ejemplos, pueden inventar uno nuevo, usted ve lo que haga. Ojalá crearan uno nuevo, pues si esa es la idea. Que nunca se les olvide que ustedes, si llegasen a salir, van a ser ingenieros. O sea, ingeniosos creadores de algo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí?